La primera vez que mis padres me dijeron que no. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento, rodeada de facturas sin pagar y correos sin abrir. Recuerdo mirar fijamente mi teléfono, esperando que mi madre dijera algo, cualquier cosa que sonara a preocupación. Lila, dijo finalmente, con voz plana. No podemos prestarte $10.000. ¿10.000? No para lujos, no para comodidad, solo para evitar que mi vida se derrumbara. Les di las gracias de todos modos. Siempre lo hacía. Pasaron los años. Reconstruí todo por mi cuenta, lenta, dolorosa, silenciosamente. Pensé que ese capítulo había terminado. Pensé que por fin era libre. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Mismo número, mismas voces. Esta vez, mi padre no dudó. Necesitamos $500.000, dijo. Para la boda de tu hermano. De hecho, me reí porque pensé que tenía que ser una broma. No lo era. Cuando dije que no, el silencio en la línea se sintió más pesado que todos los años que me habían ignorado. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto nunca fue solo por dinero. Solía creer que si trabajabas lo suficiente, pedías con la suficiente amabilidad y demostrabas que eras responsable, la familia te encontraría a medio camino. Lo creía porque tenía que hacerlo. Dejar ir esa idea habría significado admitir algo mucho más doloroso. En aquel entonces, mi vida se estaba desmoronando de maneras silenciosas y humillantes. No el tipo de colapso que la gente notaba. Sin titulares dramáticos, sin desastres repentinos, solo facturas acumulándose, contratos que terminaban sin renovación y esa opresión constante en mi pecho cada vez que mi teléfono vibraba. Dirigía mi propia pequeña empresa de consultoría, y un mal trimestre se había convertido en 3, los clientes desaparecieron. Los gastos no. Hice lo que todo el mundo dice que debes hacer. Reduje costos. Me mudé a un apartamento más pequeño. Vendí muebles que amaba y fingí que no me importaba. Dejé de salir, dejé de reemplazar cosas cuando se rompían, dejé de dormir toda la noche. Aún así, no fue suficiente. Fue entonces cuando los números comenzaron a atormentarme. $10.000. Con eso, podría ponerme al día con el alquiler, estabilizar mi flujo de caja y ganar tiempo. Sin eso, iba a perder todo lo que había pasado años construyendo. Miré ese número como si fuera el borde de un acantilado. Llamar a mis padres era lo último que quería hacer. No les había pedido nada desde la universidad. Yo era la independiente, la hija que resolvía las cosas, que no necesitaba ayuda, que siempre los tranquilizaba. Estoy bien, de verdad, incluso cuando no lo estaba. Pero la desesperación tiene una forma de desnudar el orgullo. Conduje hasta su casa en una tarde gris, ensayando mis palabras durante todo el camino. Me dije a mí misma que no sonaría emocional. No acusaría. Sería práctica. Esto sería un préstamo. Llevaría papeles. Les facilitaría decir que sí. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho la tarea de niña. El mismo ligero olor a café y spray de limpieza. Mi padre se sentó frente a mí, con los brazos cruzados. Mi madre revolvía su té una y otra vez, incluso después de que el azúcar se hubiera disuelto. Solo necesito un préstamo a corto plazo, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. 10.000, pagaré intereses. Lo pondré por escrito. Mi padre no pidió detalles. No preguntó qué tan mal estaban las cosas o cuánto tiempo llevaba luchando. Simplemente se reclinó y negó con la cabeza una vez. Eso no es algo con lo que nos sintamos cómodos, dijo. Esperé una continuación, una pregunta. Cualquier cosa. Mi madre finalmente habló, con los ojos todavía en su taza. Elegiste un camino arriesgado, Hila. No podemos intervenir cada vez que las cosas se ponen difíciles. Recuerdo asentir como si eso tuviera sentido, como si no hubiera pasado años siendo cuidadosa, como si esto no fuera una emergencia. Entiendo, dije. Las palabras sabían amargas. Solo pensé que como es temporal. Tenemos otras prioridades, interrumpió mi padre. Necesitamos pensar en el futuro de tu hermano. Ahí estaba, Ryan. Siempre justo fuera de plano.
Siempre la razón no dicha. No discutí. No lloré. No les recordé cuántas veces lo había ayudado, lo había cubierto, lo había animado cuando nadie más lo hacía. Simplemente sonreí. Les agradecí su tiempo y me fui. Me senté en mi coche después, con las manos temblando sobre el volante, mirando la casa como si pudiera decir algo si esperaba lo suficiente. No lo hizo. Esa noche, sola en mi apartamento, me di cuenta de que algo había cambiado. No era solo que me hubieran negado el dinero. Se habían negado a verme como alguien por quien valiera la pena arriesgar algo. Y esa comprensión se quedó conmigo, silenciosa, pesada y sin resolver durante años. Después de ese día, algo dentro de mí se apagó, no ruidosamente, no dramáticamente, sino con una finalidad silenciosa que me asustó más de lo que la ira jamás podría. No llamé a mis padres para discutir. No envié largos mensajes explicándome. Simplemente desaparecí de su órbita emocional. Si ellos no intervenían cuando me estaba ahogando, entonces aprendería a nadar sola. Los meses que siguieron fueron brutales. Acepté cada proyecto que pude encontrar, sin importar cuán pequeño o agotador fuera. Trabajé hasta altas horas de la noche respondiendo correos electrónicos a las 2 de la mañana, convenciéndome de que dormir era un lujo que no podía permitirme. Negocié planes de pago con los propietarios, estiré la comida durante días y aprendí a vivir con una ansiedad constante zumbando bajo mi piel. Algunas noches, me sentaba en el borde de mi cama, mirando la pared, preguntándome qué tan cerca estaba de perderlo todo. Otras noches, me obligaba a planificar hojas de cálculo, proyecciones, planes de respaldo, porque planificar me hacía sentir que todavía tenía el control. Lenta, dolorosamente, empezó a funcionar. Un cliente llevó a otro. Un contrato corto se convirtió en uno más largo. El saldo de mi banco dejó de bajar y comenzó a subir poco a poco. No estaba prosperando, pero estaba sobreviviendo. Y con cada pequeña victoria, algo más crecía junto a mis finanzas. Distancia. Mis padres nunca se pusieron en contacto. Ningún. ¿Cómo lo estás llevando? Ningún. ¿Necesitas algo? Ningún reconocimiento de que alguna vez había estado al borde del abismo. Pero Ryan, mi hermano menor, estaba en todas partes en sus vidas. Me enteraba de él a través de comentarios de segunda mano y menciones casuales. Ryan había dejado otro trabajo. Ryan estaba explorando oportunidades. Ryan necesitaba ayuda con el alquiler de nuevo. Ryan quería viajar para aclarar sus ideas. Y mis padres pagaban cada vez. Cuando Ryan luchaba, se enmarcaba como potencial. Cuando yo luchaba, se enmarcaba como una mala toma de decisiones. Me dije a mí misma que no fuera amargada. Me dije a mí misma que estaba imaginando el desequilibrio. Pero en el fondo, sabía que no era así. Siempre lo había sabido. Para cuando volví a estar estable, verdaderamente estable, había cambiado. Había aprendido a depender de mí misma, a decir no al trabajo no remunerado, a proteger mi tiempo y mi energía. Dejé de explicar mis decisiones a personas que ya se habían formado una opinión sobre mí. Supuse que mis padres y yo continuaríamos de esa manera silenciosa y distante. Llamadas educadas en días festivos, conversaciones cortas, sin expectativas. Luego llegó el anuncio de compromiso. Ryan se iba a casar. Mi madre llamó, su voz de repente brillante, animada de una manera que no había oído en años. Habló de lugares, listas de invitados, flores, colores. Sonaba orgullosa, emocionada. Escuché, asintiendo a una habitación vacía. Quieren hacer algo realmente especial, dijo. La familia de Madison tiene ciertos estándares. Esa palabra hizo que se me encogiera el estómago. Estándares. Unas semanas después, llamó mi padre. No para preguntar cómo estaba, no para felicitarme por mi reciente éxito. Ni siquiera para reconectar. Hila, dijo, saltándose cualquier saludo. Necesitamos discutir tu contribución a la boda. Recuerdo reclinarme en mi silla, ya inquieta. ¿Mi contribución? Sí, dijo con naturalidad. $500,000. Pensé que lo había oído mal. Lo siento. ¿Cuánto? 500, repitió.
Es importante que nos presentemos correctamente. Ryan no puede quedarse corto en comparación con la familia de Madison. Sentí que algo frío se extendía por mi pecho. Te negaste a prestarme 10.000, dije lentamente. Cuando estaba desesperada. Eso fue diferente. Espetó mi madre desde el fondo. Diferente porque yo era la hija equivocada. Porque mi crisis no valía el riesgo. Porque mi supervivencia nunca había sido la prioridad. No lo haré, dije. Mi voz tranquila de una manera que me sorprendió incluso a mí. No voy a pagar por esto. El silencio que siguió fue denso, cargado. Mi padre habló al final. Si no apoyas a tu hermano, dijo, entonces no esperes que te traten como familia. La llamada terminó. Me quedé mirando mi teléfono, con las manos firmes, el corazón acelerado. Por primera vez, no me sentí aplastada. Me sentí lúcida porque ahora lo entendía. La distancia que había construido no era algo que arreglar. Era algo que me había salvado. Pensé que decir no lo terminaría. Estaba equivocada. La presión no llegó toda de una vez. Se filtró desde todas las direcciones. Sutil al principio, casi educada. Mi tía dejó un mensaje de voz que comenzaba con preocupación y terminaba con decepción. Un primo envió un largo mensaje de texto sobre la unidad familiar y cómo las bodas eran momentos únicos en la vida. Incluso un viejo amigo de la familia me envió un mensaje en las redes sociales recordándome cuánto se habían sacrificado mis padres por nosotros mientras crecíamos. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie mencionó los $10.000. Nadie reconoció los años que había pasado reconstruyendo mi vida sin ayuda. El mensaje era siempre el mismo, solo que disfrazado de manera diferente. Sé la persona más madura. Ryan fue el último en contactarme. Hila, escribió, no esperaba esto de ti. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. ¿Qué esperabas? Fue entonces cuando llamó. Su voz era tensa, herida. ¿Sabes cómo me hace ver esto? La familia de Madison ya está cubriendo mucho. Mamá y papá están bajo presión. Yo también, dije en voz baja. Esto no se trata de ti, espetó. Esta es mi boda. Cerré los ojos. Cuando pedí $10.000 para evitar que mi vida se derrumbara, eso tampoco se trataba de mí. Se trataba de supervivencia. Se quedó en silencio. Luego suspiró como si yo fuera el problema. Siempre has sido dramática. Esa palabra, dramática, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era la misma palabra que mis padres usaban cada vez que expresaba incomodidad, cada vez que me oponía, cada vez que no absorbía silenciosamente la decepción. No soy dramática, dije. Estoy estableciendo un límite. Se rió amargamente. Esa es solo una forma bonita de decir que no te importa. Terminé la llamada. Durante la semana siguiente, el tono cambió. La cortesía dio paso a la acusación. Mis padres enviaron mensajes cuestionando mi carácter, mi gratitud, mi lealtad. Mi madre escribió, no te criamos para ser tan fría. Mi padre advirtió, las acciones tienen consecuencias. No respondí. En cambio, comencé a documentar todo. Capturas de pantalla, marcas de tiempo, notas. No porque quisiera una pelea, sino porque algo en sus palabras se sentía diferente esta vez, más agudo, más insistente, como si creyeran que la presión finalmente forzaría el cumplimiento. Por la noche, revivía viejos recuerdos que había intentado olvidar. La forma en que mis logros eran reconocidos con asentimientos, mientras que las victorias más pequeñas de Ryan eran celebradas, las veces que me dijeron que entendiera por qué era mayor, más fuerte, más capaz. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba de una boda. Se trataba de control. Durante años, había sido útil cuando estaba callada y complaciente. En el momento en que dije no, verdaderamente no, me convertí en un problema que debía ser corregido. La fecha de la boda se acercaba. Y con ella, la tensión. Sabía que esperaban que me quebrara, que apareciera con un cheque y una sonrisa forzada. Pero algo había cambiado. Ya no estaba desesperada. Y no estaba sola en mi propia cabeza.
Por primera vez, no me preguntaba cómo mantener la paz. Me preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a dejar que llegaran y si finalmente estaba lista para que enfrentaran la respuesta. Para cuando se enviaron las invitaciones, había aprendido algo importante. Ninguna cantidad de explicaciones sería suficiente para personas que estaban decididas a no entenderte. Mis padres dejaron de insinuar y comenzaron a exigir. Mi madre llamó una tarde mientras yo estaba trabajando. Casi no respondí, pero una pequeña parte de mí todavía esperaba ridículamente que pudiera decir algo diferente esta vez. Hila, comenzó, con la voz tensa. Tu padre y yo estamos bajo un estrés increíble. Me quedé en silencio. ¿Sabes cómo habla la gente?, continuó. La familia de Madison está observando todo, cada detalle. Si nos quedamos cortos, se refleja en todos nosotros. Todos ustedes, corregí con calma. No en mí. Hubo una inhalación aguda. ¿Cómo puedes decir eso? Eres la hermana de Ryan. También soy la hija a la que te negaste a ayudar cuando estaba desesperada, respondí. Mi voz no tembló. Eso me sorprendió. Bajó el tono, cambiando de táctica. Te criamos. Sacrificamos mucho. ¿Es así como nos lo pagas? Cerré los ojos por un momento. Este era el guión que había conocido toda mi vida. La gratitud usada como una correa. Estoy agradecida, dije. Pero la gratitud no es un cheque en blanco. No respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, si no contribuyes, no vengas a la boda. Ahí estaba, la línea en la arena. Ok, respondí. La palabra cayó más pesada que cualquier argumento. Esa noche, mi padre envió un mensaje que era más frío que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Estás tomando una decisión que no puedes deshacer. Lo leí una vez, luego coloqué mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Por primera vez, no sentí la necesidad de defenderme. No redacté respuestas en mi cabeza. No ensayé conversaciones que nunca ocurrirían. En cambio, sentí una extraña sensación de alivio. Me di cuenta de que toda mi vida había estado tratando de ganarme un lugar que debería haber sido mío por defecto. Había suavizado mis palabras, minimizado mis necesidades y tragado resentimientos solo para mantenerme conectada. Pero una conexión construida sobre el miedo no era una conexión en absoluto. Era cumplimiento. Y había terminado de cumplir. Aún no sabía hasta dónde llegarían mis padres. No sabía qué límites estaban dispuestos a cruzar, pero sabía una cosa con absoluta claridad. Si seguía explicándome, seguirían creyendo que les debía algo. Así que, me detuve. Y en ese silencio, finalmente escuché mi propia voz, firme, clara y llano pidiendo permiso. No planeaba ir a la boda. Durante semanas, me dije a mí misma que no había razón para poner mi cuerpo en una habitación que mi espíritu ya había abandonado. Pero cuanto más se acercaba la fecha, más sentía una extraña atracción. No obligación, no esperanza, sino la necesidad de un cierre. No quería que mi ausencia se convirtiera en otra historia que pudieran tergiversar. Quería estar allí, ver la verdad claramente y alejarme en mis propios términos. Así que, fui. El lugar parecía sacado de una revista. Altas paredes de cristal, flores blancas por todas partes, música suave flotando en el aire. Era hermoso de la manera en que las cosas caras suelen serlo, pulidas, impresionantes y emocionalmente distantes. Llegué sola. Nadie me saludó. Nadie me mostró mi asiento. Encontré mi nombre en una pequeña tarjeta en una mesa cerca de la parte de atrás, lejos de mis padres, lejos de Ryan. El mensaje era claro sin que se pronunciara una sola palabra. Durante la ceremonia, observé a mi hermano sonreír como si nunca hubiera conocido la decepción. Ryan se veía confiado, adorado, completamente seguro de que el mundo siempre lo atraparía cuando cayera. Mis padres se sentaron en la primera fila. Mi madre secándose los ojos. Mi padre de pie, erguido de orgullo. Me sentí invisible. En la recepción, la gente susurraba. Capté fragmentos mientras pasaba. Esa es ella. La hermana. ¿Oíste? Se negó a ayudar. Mantuve la cabeza en alto.
Me recordé a mí misma que respirara. Luego mi padre se levantó. Tomó el micrófono con la facilidad de alguien que creía tener derecho a cada habitación en la que entraba. La música se desvaneció. Las conversaciones se detuvieron. Se dejaron los vasos. Quiero agradecer a todos los que ayudaron a hacer posible el día de hoy. Comenzó sonriendo ampliamente. La familia lo es todo. Se me encogió el estómago. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada lentamente, deliberadamente hasta que sus ojos se posaron en mí. Es lamentable, continuó, su tono cambiando lo suficiente como para que no todos entiendan lo que significa la responsabilidad familiar. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunas personas, dijo, olvidan sus raíces cuando tienen éxito. Dan la espalda cuando más se les necesita. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte. Estaba segura de que la gente podía oírlo. Sentí que el calor subía a mi cara, no por vergüenza, sino por algo más agudo, más profundo. Años de palabras tragadas presionaban contra mi pecho, exigiendo aire. Me levanté. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. El sonido cortó la habitación como una cuchilla. No olvidé mis raíces, dije, mi voz firme, clara, más fuerte de lo que esperaba. Las recuerdo muy bien. Mi padre se quedó helado. Recuerdo haber pedido $10.000 cuando mi vida se estaba desmoronando, continué. No por comodidad, no por lujo, solo para sobrevivir. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Recuerdo que me dijeron que no. Recuerdo que me dijeron que era un riesgo. Y recuerdo haber reconstruido mi vida sola. El rostro de mi madre se puso pálido. Así que no te pares aquí, dije, encontrando los ojos de mi padre, y reescribas la historia porque me niego a ser utilizada. Ryan miraba al suelo. No soy egoísta, terminé. He terminado de sacrificarme para que todos los demás estén cómodos. Nadie aplaudió. Nadie se movió. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y salí. Cada paso se sentía surrealista, como si mi cuerpo se estuviera moviendo antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara cuando salí. Y por primera vez ese día, pude respirar. Me temblaban las manos. Me dolía el pecho. Pero debajo de todo eso, había algo más. Algo desconocido. Alivio. Porque en ese momento, frente a todos los que me habían juzgado en silencio, finalmente había dicho la verdad en voz alta. Y no había vuelta atrás. Pensé que salir de la boda sería el final. Me equivoqué de nuevo. 2 días después, la recepcionista de mi oficina me llamó por el intercomunicador. Lila, tus padres están aquí. Sentí que se me caía el estómago. No tenían cita, añadió en voz baja. Dijeron que es urgente. Me levanté lentamente. Por favor, pídeles que se vayan. Antes de que pudiera responder, oí la voz de mi padre resonar por el pasillo, baja, controlada e inconfundiblemente enfadada. Así es como vives ahora, dijo mientras entraba en mi oficina sin permiso. Mi madre lo siguió, con los labios apretados, los ojos afilados en lugar de llorosos esta vez. No hubo disculpas, ni vergüenza por la escena de la boda. Solo resentimiento. Nos humillaste, dijo mi padre. Delante de todos. Me quedé detrás de mi escritorio, manteniendo la distancia entre nosotros. Ustedes se humillaron a sí mismos. La voz de mi madre tembló, no de tristeza, sino de furia. ¿Tienes idea de lo que la gente dice de nosotros? Casi me reí. ¿Y qué hay de lo que la gente dijo de mí?, pregunté. Durante años. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Has cruzado una línea, Hila. No puedes darle la espalda a tu familia y salir limpia. Algo en su tono me puso la piel de gallina. No era dolor. No era decepción. Era presión. Por favor, váyanse, dije con calma. Si no lo hacen, llamaré a seguridad. Mi madre se burló. No te atreverías. Apreté el botón debajo de mi escritorio. Cuando llegó la seguridad y los escoltó fuera, mi padre me miró,
con los ojos duros. Esto no ha terminado, dijo. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando a la nada, con el corazón acelerado, no por miedo, sino con certeza. Ese fue el momento en que entendí algo crítico. Esto ya no era un conflicto familiar. Era un límite que se estaba poniendo a prueba, y había terminado de dejar que nadie lo cruzara. No dormí mucho después de eso. No porque me arrepintiera de lo que había hecho, sino porque mis instintos finalmente estaban despiertos. Cada mensaje de texto hacía que mis hombros se tensaran. Cada número desconocido se sentía más pesado de lo que debería. Me di cuenta de lo acostumbrada que estaba a restar importancia a las cosas, diciéndome a mí misma, realmente no lo dicen en serio. Solo están emocionales. ¿Pasará? Esta vez, me negué a jugar con mi seguridad o mi sustento. Así que, hice algo que nunca había hecho antes. Traté la situación como realmente era, no como desearía que fuera. Llamé a un abogado. Decir las palabras en voz alta, necesito asesoramiento sobre el acoso de mis padres, se sintió surrealista. Una parte de mí todavía quería minimizarlo, poner excusas por ellos. Pero mientras leía los mensajes, escuchaba los mensajes de voz de nuevo y describía el incidente de la oficina, mi voz se volvía más firme. Estos no son malentendidos, dijo el abogado con calma. Son intentos de intimidar. Esa frase asentó algo en mi pecho. Con su guía, comencé a documentar todo correctamente. Fechas, horas, redacción exacta, testigos. Aprendí que los patrones importaban más que los momentos individuales. Como la repetición convertía la presión en algo legalmente reconocible. Una carta formal se envió unos días después. Clara, profesional, sin emociones. Declaraba que cualquier contacto adicional fuera de la comunicación escrita a través de un abogado sería considerado acoso. Exigía distancia. Establecía consecuencias. Cuando mis padres la recibieron, mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin últimas palabras dramáticas, solo silencio. Y por primera vez en meses, el silencio no se sintió amenazante. Se sintió protector. No celebré. No me sentí triunfante. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y ganado con esfuerzo. Control, no sobre ellos, sino sobre mi propia vida. Entendí entonces que los límites solo funcionan cuando se hacen cumplir. Y el amor que requiere la autodestrucción no es amor en absoluto. Había sacado el conflicto del sistema familiar donde gobernaban las emociones y lo había colocado en la realidad donde existían las reglas. Y en ese cambio, finalmente me sentí lo suficientemente segura como para respirar. A la gente le gusta decir que alejarse es la opción fácil. No lo es. Alejarse significa dejar ir la versión de tus padres que seguías esperando que se convirtieran. Significa aceptar que el amor, cuando está atado a condiciones y amenazas, no es algo que puedas arreglar intentándolo más. Después de que se envió la carta, pasaron semanas, luego meses. No llegaron disculpas. No hubo intentos de reconciliación. Y en ese silencio, sucedió algo inesperado. Dejé de esperar. Me concentré en mi trabajo. Reconstruí mis rutinas. Me rodeé de personas que no se inmutaban cuando decía no, que no trataban mis límites como un ataque personal. Dormí mejor. Reí más. Dejé de repetir viejas conversaciones en mi cabeza, preguntándome qué debería haber dicho de manera diferente. Por primera vez, mi vida se sintió en calma. No porque todo fuera perfecto, sino porque nada amenazaba constantemente con colapsar. Todavía pienso en mis padres a veces, en Ryan, en la boda de la que salí y en la familia de la que me alejé. Pero los recuerdos ya no vienen con pánico o culpa. Vienen con claridad. No abandoné a mi familia. Dejé de abandonarme a mí misma. Decir no me hizo insensible. Protegerme no me hizo cruel. Elegir la paz no me hizo egoísta. Me hizo completa. Y si hay una cosa que sé ahora, es esta. El amor que exige tu silencio, tu dinero o tu miedo no es amor. Es control. En su lugar, elegí la libertad.